Y esta palabra tiene como título no sé si todos lo alcanzan a ver. Dice tardanza o propósito. Este es el título de esta palabra. Tardanza o propósito. Yo creo que si hay algo difícil de comprender y de entender en la vida de todo cristiano, es la tardanza de Dios. Esos momentos en los cuales parece que el Señor no escucha nuestras oraciones. Le hablamos y hay silencio. Y nos comenzamos a desesperar, porque esa respuesta que estamos esperando tarda mucho. Esa respuesta no llega. Esa respuesta tarda demasiado en llegar. Y son momentos donde nos llenamos de un montón de preguntas y de cuestionamientos. Si Dios está en control de todo, y la palabra dice que Él todo lo puede, ¿por qué no me está ayudando? ¿Será acaso porque Dios me abandonó? ¿Por qué Dios no me habla? Y solo recibo silencios prolongados de su parte. ¿Por qué me pasa esto? Y tantos otros cuestionamientos que nos hacemos, ¿verdad? Porque yo creo que todos nos hicimos algún tipo de cuestionamiento. ¿Por qué no estamos recibiendo lo que esperamos de parte del Señor? Y vamos a ir a su palabra para comprender y para ver claramente esos momentos en los cuales parece que el Señor se olvidó. Iglesia, tardanza o propósito. ¿Qué crees vos que es? ¿Encontramos todo Juan 11? Si estás convencido lo tenés que decir fuerte. Si lo decís despacito es porque estás dudando. No, en el tardanza o propósito. ¿Encontramos Juan 11? Mira, te voy a leer del 1 en adelante. La palabra del Señor dice así: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó un perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para que la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Fíjate que esta es la historia de la muerte de Lázaro, donde parece, cuando vos seguís leyendo, que el Señor llegó tarde. Lo primero acá que vemos y que tenemos que comprender, que entender, que no es tardanza ni falta de amor, es propósito. No sé si te diste cuenta. El versículo 3. Así que de las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús diciendo: tu querido amigo está enfermo. Cuando Jesús oyó esta noticia dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Él ya sabía. Al contrario, sucedió que para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Había un propósito.
en esta enfermedad de Lázaro. Yo no sé si te pasa a vos, pero daría la sensación que hay contradicción. Porque cuando Jesús recibe la noticia de que estaba enfermo Lázaro y que sus hermanas lo habían mandado a llamar, Jesús hizo algo. Se quedó 2 días más. Se quedó 2 días más en el mismo lugar. En ese sitio donde él estaba se quedó 2 días más. Daría la sensación que no tenía ningún tipo de apuro. ¿Y qué hubiese sido lo normal que tendría que haber hecho Jesús desde nuestro punto de vista? Que saliera corriendo, que fuese inmediatamente para la casa de sus amigos, que fuese a la casa de Lázaro y lo sanara. ¿Sí o no? Yo creo que es lo que todos esperan. Esa respuesta inmediata de parte del Señor. Y eso es todo. Es lo que todos pensamos que Jesús tendría que haber hecho. Pero no fue así. La palabra, cuando vos la lees, dice que él se quedó 2 días más. Algo que podemos rescatar en estos versículos que yo te compartí es que tanto Marta, María y Lázaro eran sus amigos, porque lo dice la palabra, y que él tenía un amor especial por ellos. Ahora, menos mal que eran amigos. Pensaría la mayoría que un amigo como este, ¿para qué quiero enemigos si cuando yo lo mando a llamar él no está? ¿Tardanza o propósito? Tanto la enfermedad y la muerte de Lázaro tenían un propósito según el versículo 4 que yo te leí. Y esto es lo que nos permite comprender que no era tardanza ni falta de amor, por lo cual Jesús no respondió de manera inmediata al llamado de Marta y de María, sino que era el propósito del Señor. ¿Para qué? Para que Dios fuese glorificado a través de ese momento de aflicción vivido por las hermanas. Y para que todos vieran la gloria de Dios en ese lugar. ¿Se entiende? Usó ese momento para demostrarles a todos el poder de la gloria de Dios. Y para que Dios sea glorificado. No era tardanza, había un propósito. Había propósito. Iglesia, en nuestras aflicciones puede haber silencio. Claro que sí, le pedimos cosas al Señor y no recibimos respuesta. Puede haber silencio, pero nunca hay abandono. Mirá lo que dice Juan 11, del 11 al 15. Después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Está hablando Jesús. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad lo que van a ver. Había un propósito en ese silencio, por eso se quedó 2 días más. Pero vos podés llegar a comprender que si bien Jesús no estuvo físicamente presente ahí en la casa de Lázaro en ese momento, quizás las hermanas llegaron a sentir que Jesús lo había abandonado, porque no había acudido a su llamado, porque ellas querían que el Señor viniera a sanar a su hermano. ¿Por qué? Porque ellas lo habían visto hacer milagros a Jesús. Ellas sabían del poder de Jesús. Por eso lo mandan a llamar.
Sin embargo, Jesús no fue. ¿Y cuántas veces nos pasa esto mismo a nosotros? Que no recibimos esa respuesta que estamos esperando. Esas respuestas que reclamamos y reclamamos y no llegan. Y solo recibimos silencio. Recibimos silencio de parte de Dios. Pero Jesús no había ido a esa casa de estos hermanos para sanar al enfermo. Porque Jesús sabía, recién te lo leí, lo que estaba ocurriendo en esa casa. Jesús sabía que Lázaro moría. Que no solo estaba enfermo, sino que ya había muerto. Él ya lo sabía. Yo no sé si todos nos estamos dando cuenta que en esos momentos de angustia y de dolor en nuestras vidas puede haber silencio, pero nunca abandono de parte de Dios. Él todo lo sabe. No lo vemos, no lo sentimos con nosotros, pero Él siempre está. Porque Él siempre está. Porque nuestro Dios todo lo sabe. Y Él está en control de todo. Nuestro Señor nunca es indiferente a nuestras angustias. Él nunca es indiferente a nuestro dolor. De eso tenemos que estar seguros y convencidos. Que nuestro Señor nunca es indiferente a lo que nos pasa. Yo no sé por lo que estás atravesando, pero te aseguro que el Señor está sabiendo lo que estás pasando. Y que Él está en control de todo. Y Él está permitiendo ciertas cosas. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Iglesia, en los tiempos de aflicción son usados por nuestro Señor como una oportunidad de salvación. Como oportunidad de salvación. ¿Cómo qué? Como oportunidad de salvación son esos momentos de angustia. Mira Juan, del 20 al 27. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. ¿Lo crees?, le dice. Debemos comprender y reconocer entonces que los tiempos de aflicción y de aparente tardanza del Señor, Él los utiliza para confrontarnos con realidades que de otra manera no las enfrentaríamos. Conocer nuestra fragilidad humana, nuestra reacción ante la muerte, nuestro destino eterno, la salvación de nuestra alma. Él nos confronta con todas esas cosas. En estos versículos podemos ver que fue en esos momentos de aflicción y de esa supuesta tardanza del Señor en la cual Marta fue confrontada para creer en Jesús como su Salvador. Iglesia, es por este motivo que muchas veces el Señor aparentemente retarda sus respuestas, porque existe un propósito de salvación, para que los corazones duros sean quebrantados, para que toda barrera de rechazo sea rota, toda religiosidad caiga por el suelo, todo hecho de soberbia sea derribada
y que ese mensaje de salvación que Él trae sea como esa semilla que cae en tierra fértil. Porque si tu tierra fértil no está preparada, esa semilla no va a germinar. Amén. Este es el tema. Amén. La tierra somos nosotros. Por eso Él está demorando. Él te soltó la palabra, soltó la semilla, pero si tu tierra no está preparada, se va a secar. Se va a secar. Por eso tenemos que tener siempre presente cuál es el principal propósito de nuestro Señor Jesucristo, que es buscar y salvar lo que se había perdido. Buscar y salvar lo que se había perdido. Y hoy el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros que si podemos creer vamos a ver la gloria de Dios. Mirá Juan 11. (38 al 40). Es cuando Jesús va a resucitar a Lázaro. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Jesús dice: corran la piedra a un lado. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Hay que creer. Tenemos que creer. Tenemos que creer y confiar en nuestro Señor Jesucristo. Aunque algunos no lo alcancen a comprender. No alcancen a comprender los propósitos de Dios. Y puede ser que sigan murmurando por esa aparente tardanza. Pero nosotros no podemos prestarle nuestros oídos. Mirá lo que dice el versículo 37. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Siempre están los que vienen a cuestionar tu fe, los que vienen a decirte: che, tanto, y no hace esto, y no te ayuda, y no está con vos, y no te responde. Mírate cómo estás. Pero nosotros nos debemos mantener firme. Nosotros debemos mantener nuestro corazón confiado en nuestro Dios Todopoderoso. Tenemos que estar seguros de que Él todo lo puede. Yo no sé cuántos los están entendiendo. Iglesia, en esos tiempos de aflicción, en esos tiempos de angustia, en los cuales pareciera que Dios no llega, que pareciera que Dios no está, que Dios no nos oye, es cuando más debemos creer, es cuando más debemos confiar. Porque si podemos creer, veremos la gloria de Dios. Si podemos creer, veremos la gloria de Dios manifestada en nuestros problemas, la gloria de Dios manifestada en nuestra enfermedad, la gloria de Dios manifestada en esa necesidad que tenemos. Vamos a ver la gloria de Dios. La vas a ver en tu casa, en tu familia, con tus hijos. Vas a ver la gloria de Dios. Solo tenés que creer. Solo tenés que creer. Porque Dios nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Ni antes ni después. Él llega en el momento justo. Aunque haya veces que no lo parezca. Él siempre llega a tiempo para manifestar su poder. Por eso, iglesia, tenemos que creer aún en medio de una aparente tardanza. Tenemos que confiar que la gloria de Dios está llegando. No la veo, pero sé que viene en camino. Sé que la gloria de Dios está en camino y que de repente
porque así son las cosas del Señor de repente. De repente veremos la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a ver la gloria de Dios manifestarse. Pero tenemos que estar firmes. Tenemos que confiar. Tenemos que creer. En nuestra vida habrá momentos difíciles, donde la aflicción, el dolor o esa espera nos hacen pensar que Dios no llega, que Dios no nos escucha, o que ya es demasiado tarde. Sin embargo, hoy el Señor nos reunió en su casa. Nos reunió a todos acá y a los que están en las redes también. Hoy el Señor nos reunió a todos para que recordemos que la fe verdadera se debe mantener firme aún en una aparente tardanza. Porque es aparente la tardanza del Señor. Porque cuando ya hay olor a muerte, aun cuando otros no entiendan lo que Dios está haciendo, nosotros creemos en su palabra y que Él es el que está en control de todo. Fíjate que después yo te pediría que la leas bien la historia, que Jesús nunca negó la realidad del sepulcro, pero Él declaró una gran verdad. Le dijo a las hermanas: si pueden creer, verán la gloria de Dios. Es por fe lo nuestro. Es por fe. Y en ese momento que Él se para frente a la tumba, le dice: Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal de ese lugar. Lázaro, sal de ese encierro. No lo busques porque estos son agregados míos. El Señor le dice solamente que salga. Yo no sé el motivo. Yo no sé el motivo de tu angustia. Yo desconozco ese conflicto que tenés delante. De esa enfermedad que te está atacando. O de esa tristeza por esa pérdida. Yo no lo sé. Lo que sí sé y te aseguro, que Dios permite que nos pasen cosas para que reaccionemos. Nos permite ver distintas situaciones en nuestra casa con nuestros hijos para que reaccionemos. Para que lo comencemos a buscar. Porque el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pónete de pie, iglesia. No es tardanza, es propósito. No es tardanza, es propósito. Estoy pasando por el fuego para que te acerques a mí. Iglesia, te invito Estoy pasando por a que pases al altar, porque vamos a orar por ese propósito y para que puedas recibir la gloria de Dios en tu vida. Vamos a hacer vamos a ungir con aceite. Vamos a ungir con aceite para que la gloria de Dios se manifieste en tu casa, en tu vida, en tu familia. Sacaré lo mejor de ti. Porque en Cristo hay vida. Y hoy nos está diciendo a cada uno de nosotros: si puedes creer, verás la gloria de Dios.
situación difícil en la que estaba, solo propósito. Solo el propósito de Dios, para que veas el poder de su gloria descender sobre esa situación en la que estás pasando. Y hoy el Señor te está diciendo, como le dijo en su momento a Lázaro, ¡sal fuera! ¡Sal de ese lugar! No es ese el lugar donde tenés que estar. No es ese el sitio que yo elegí para tu vida. Así te dice el Señor. Sal fuera de esa cueva. Sal fuera, aunque haya olor a muerte. Aunque haya olor a muerte. Lo mejor está por venir. Pero le tenés que creer al Señor. Le tenés que creer que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Dale un fuerte aplauso. Propósito. No es tardanza. La palabra dice que el Señor vino a buscar y a salvar. Y si estás en este lugar es porque el Señor te trajo, porque quiere que seas salvo. Quiere que eso que estás viviendo desaparezca totalmente. Y nosotros somos los responsables. Por eso le dice a Marta y a María, no te he dicho que si puedes creer verás la gloria de Dios. Es un tema de fe, de creerle, de creer lo que Él dice. Y ante esa situación en la que estás atravesando, levantate en fe. Levantate en fe y en el nombre de Jesucristo. Llámalo. Llámalo para que salga afuera. Da ese paso de fe. Da ese paso de fe. Y vas a ver cómo la gloria de Dios va a descender. Y sobre esa situación en la que parecía difícil, que ya estaba todo terminado, fíjate, hacía 2 días, 4 días dice la palabra que había fallecido. Para Dios nada es imposible. Solo le tenemos que creer. Solo le tenemos que creer. Hay propósito, no hay tardanza. Hay propósito. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre amado. Gracias. Gracias por todo, Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo esté siempre con vosotros. Que el Señor guarde su entrada y su salida todos los días y su regreso en el día de hoy. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo y paz. Paz a vosotros. Amén, amén y amén.